Te doy gracias, grandes son tus obras, oh Señor. Te doy gracias por tu fidelidad, bondad y amor. Te doy gracias, grandes son tus obras, oh Señor. Te doy gracias, mi alma te bendice. Sale el sol temprano cada día, es tu gracia que me da aliento de vida. En ti vivimos, nos movemos y existimos por orden de tu voz. Tu presencia me refresca en la mañana, me alimenta y me sustenta tu palabra. Tu favor y bien rodea mi camino por tu constante amor. Te doy gracias, grandes son tus obras, oh Señor. Te doy gracias por tu fidelidad, bondad y amor. Te doy gracias, grandes son tus obras, oh Señor. Te doy gracias, mi alma te bendice. Oh. Bueno, en esta mañana estamos acompañando nuestra liturgia con la carta a Colosenses, capítulo 1. Y quiero leer varios versículos a partir del verso 15. Dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en toda la primicia. Está hablando de Jesucristo. La carta a Colosenses busca exaltar la supremacía de Jesucristo. Vemos como dice que Él es la imagen de Dios, el creador de todas las cosas, la cabeza de la iglesia, el primero en resucitar de entre los muertos, el reconciliador. Padre, en esta mañana venimos delante de ti como iglesia. Venimos reconociendo la supremacía de tu Hijo Jesucristo. Venimos a adorar y a exaltarte. Venimos como pueblo tuyo que somos a reconocerte a ti, Señor, nuestro Dios, dador de vida, nuestro creador. Venimos, Señor, en esta mañana con este ánimo juntos de adorarte, de exaltarte, de reconocerte públicamente que tú eres Dios, Señor. Venimos también corporativamente a cantarte y a cantarnos unos a otros para tu nombre glorificar, Señor. Oramos a ti, Señor, y te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor.
hoy a cantarte, a reconocerte a través de las alabanzas, a reconocerte a través de la exposición fiel de tu palabra, que tú eres Dios y que Cristo es tu imagen, que en Cristo se crean todas las cosas, que Cristo es la cabeza de la iglesia. Te lo decimos en esta mañana en acción de gracias a ti, buen Dios, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Cada día tu nombre bendeciré, moraré en tu gloria y esplendor, en tus maravillas meditaré, de tu gran poder proclamaré, de tu salvación diré y de tus bondades, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande, digno de alabar. Las generaciones te cantarán, tus misericordias alabarán. Cantaremos juntos del Salvador, que vino y del pecado nos libró. Tú llenas nuestras vidas, por siempre te alabaremos, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande, digno de alabar. Y alabamos las grandezas de nuestro Dios, que reina para siempre. Amén. Decimos porque eres más grande, Porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. porque eres más grande, Porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. porque eres más grande, Porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. oh tú eres grande, Oh, tú eres grande, digno de alabar. Oh, tú eres grande, digno de alabar. Oh, tú eres grande, digno de alabar. Grande y digno de alabar.
oeste, de sur a norte, como una estrella que brilla en la noche. El evangelio de la esperanza, servido en vasos de barro, avanza. Hay una voz que se oye cantar, cruzando las montañas y el mar. Para ti la gloria, para ti la honra, toda la alabanza por tu sacrificio. Que vengan los pueblos de toda la tierra, exaltemos juntos el nombre de Cristo. Ya viene el día, ya está llegando, cielo y tierra nuevos se están acercando. De toda raza, lengua y nación, en esa cruz encontramos perdón. Alzamos las manos y el corazón y te adoramos, Señor. Decimos: Para ti la gloria, para ti la honra, toda la alabanza por tu sacrificio. Que vengan los pueblos de toda la tierra y exaltemos juntos el nombre de Cristo. Para ti la gloria, para ti la honra, toda la alabanza por tu sacrificio. Que vengan los pueblos de toda la tierra y exaltemos juntos el nombre de Cristo. Para ti la gloria, para ti la honra, toda la alabanza por tu sacrificio. Que vengan los pueblos de toda la tierra y exaltemos juntos el nombre de Cristo. Bueno, hermanos, vamos a abrir Colosenses 1, verso 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Este verso que dirige nuestra oración de confesión puede ayudarnos a recordar que en muchas ocasiones hemos actuado como que no existe esa imagen del Dios invisible, como que no está presente el primogénito de toda creación en nuestra vida. Y hoy, Señor, venimos a pedirte perdón, venimos a reconocer que actuamos como nos parece muchas veces, que creemos que hay cosas más poderosas que tú, que nos comportamos como si tú no fueras suficiente, Señor. Y reconocemos nuestro pecado delante de ti y te pedimos perdón, Señor. Te pedimos que nos recuerdes todos los días que tenemos a alguien poderoso, que está por encima de todo y antes de todo, que por Él subsisten todas las cosas, que de verdad podamos vivir conforme a esa verdad.
Hoy te pedimos perdón, Señor, y te suplicamos que tengas misericordia de nosotros, Señor. Que en toda nuestra naturaleza caída y en todo nuestro pecado tú puedas reinar. Que tú puedas acabar con todos esos pensamientos que hay en nuestra mente, que parecen negar la existencia de tu Hijo Jesús, Señor. Hoy, Señor, reconocemos que somos perdonados por ti y que podemos rendirnos delante de ti, suplicarte que nos ayudes a verte, porque sabemos que no existe una gracia más grande que nuestro pecado, que existe una gracia más grande que nuestro pecado, que nos ayuda a vivir para ti y a descansar en tu verdad, Señor, a vivir para la gloria de tu Hijo, Señor. Toda iniquidad de sus heridas, fluye el más dulce manantial, quita mi culpa, perdona toda mi maldad. Aleluya, misericordia encuentra al más vil pecador en Calvario, donde sangró mi Salvador, río de gracia que inundó mi corazón. Aleluya. Cristo, tu sangre me hace más que vencedor. ¿Quién podrá separarme? Cristo, tu nombre es mi refugio y salvación, poderoso. Hay una fuente que borra todo mi temor y mi vergüenza, la cubre con su perfección. Allí el sediento se llena y sacia de favor. Aleluya. Cristo, tu sangre me hace más que vencedor. ¿Quién podrá separarme? Cristo, tu nombre es mi refugio y salvación, poderoso. Decimos gracia más grande. Gracia más grande que el pecado, con un poder más fuerte, mi alma rescatado. ¿Cómo no he de darte mi alabanza? Mi corazón te canta, tu nombre sea exaltado. Gracia más grande. Gracia más grande que
¿quién podrá separarme? Cristo, tu nombre es mi refugio y salvación, poderoso. Oh Cristo, Cristo, tu sangre me hace más que vencedor. ¿Quién podrá separarme? Cristo, tu nombre es mi refugio y salvación, poderoso. ¿qué tal si decimos Cristo? Cristo, tu sangre me hace más que vencedor. ¿Quién podrá separarme? Cristo, tu nombre es mi refugio y salvación, poderoso. Una vez más, Cristo. Cristo, tu sangre me hace más que vencedor. ¿Quién podrá separarme? Oh Cristo, Cristo, tu nombre es mi refugio y salvación, el esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está. Cubierto está Venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. cuán grande Es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. día a día Él está. Día a día Él está. Y el tiempo está en Él. Principio y el fin. Principio y el fin. La Trinidad en Dios. La Trinidad en Dios. el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, Cuán grande es Dios. cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande
todos lo verán. Cuán grande es Dios. ¿Qué tal si la iglesia levanta su voz y dice cuán grande es Dios? Cuán grande Es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Decimos mi corazón. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. A toda voz decimos. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Mira lo que dice la palabra del Señor aquí en Colosenses capítulo 1, verso 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Este es nuestro Dios. ¿Qué tal si cantamos una vez más este coro y pensamos en lo que el apóstol Pablo nos dice aquí cuando él menciona: no hay nadie como nuestro Dios? ¿Dónde podríamos mirar? ¿Dónde podríamos ir y encontrar un Dios tan maravilloso, grande, sublime como nuestro Dios? Cantemos una vez más juntos esta alabanza. Decimos mi corazón. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón una vez más. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Adoramos y alabamos a nuestro Señor. Quizá tú necesitas que esta canción y estas verdades que acabamos de entonar sean más fuertes en tu corazón. Por situaciones que estás pasando o viviendo, tú necesitas que Dios sea más grande,
más grande en tu corazón y en tu mente. Padre, ayúdanos a poderte ver cada día más. Revélate a nosotros de esta manera, Señor, la que podamos conocerte, apreciarte, Señor, a través de las Escrituras, como este Dios que se ha revelado, que se ha dado a conocer, y que nosotros necesitamos engrandecer en nuestra vida la imagen tuya, para humillarnos, para postrarnos, para someternos a tu señorío, para rendirte adoración en todo cuanto hacemos en nuestra vida, para que la gloria y la honra sea solamente tuya. Te lo pedimos, Señor. Bendito seas tú, Señor. Bendito seas tú. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, por favor. Este primer capítulo de Colosenses, como toda la escritura, es maravilloso, pero Colosenses nos habla especialmente de la obra que hace el Señor en nuestras vidas. Y nos cuenta Pablo, el apóstol Pablo nos dice cómo es que nosotros antes, verso 21, estábamos muertos, estábamos perdidos, estábamos lejanos de Dios, que era la condición de todos los que estábamos sin Cristo. Pero dice Pablo, verso 22, pero ahora, como una gran noticia, nos dice el apóstol Pablo, ahora mediante el cuerpo de Jesús, su muerte, su resurrección, Él nos ha presentado ahora delante del Padre sin mancha, sin tacha, y podemos ser sus hijos. ¿No te parece gloriosa esa verdad? El jueves pasado tuvimos la oportunidad de celebrar una ceremonia muy importante y muy especial para nosotros como iglesia, porque es un mandato del Señor. Recuerden que el Señor nos ha dado dos mandatos: uno es la Santa Cena y el otro son los bautizos. Y el jueves tuvimos esta oportunidad, y como entendemos y sabemos que no es que solamente sea necesario para unos o para un grupo pequeño, sino para toda la iglesia, queremos mostrarles este pequeño reporte. Tenemos un videito, entonces vamos a pasarlo por aquí para que podamos verlo. Bueno, ahí está un pequeño reportico de lo que fue el jueves pasado, y hay algunos de los hermanos que se bautizaron que están con nosotros. Quisiéramos pedirles que vengan por favor aquí adelante, vengan por favor, y queremos orar. Bueno, démosles un aplauso a los hermanos. Venga, hermanos, y estrenen tarima, vengan por favor, vengan por este ladito. Pero aquí están estos hermanos que se han bautizado. Está Sandra, allá está Sandra, Ángela, Salomé, Valentina y James, y con bebé a bordo. Mira esa belleza, ¿cierto? Es una partecita, porque ellos fueron realmente 10 los que se bautizaron, otros estuvieron en el primer servicio, pero es ver justamente como de manera tangible, ¿cierto?, la obra del Señor. Y cuando hermanos están naciendo en Cristo, también tenemos esta verdad de que no solamente nacen a una nueva vida, ellos nacen para unirse a la iglesia. Y estos son nuestros hermanos en la fe, y por eso celebramos y por eso adoramos al Señor, porque es la obra que solamente Él puede hacer en medio de nosotros. Así que queremos en este tiempo de oración pastoral bendecirlos y orar por ellos, ¿cierto? Anhelamos que el Señor los guarde, los proteja, los afirme, los anime a caminar cada día tomados de la gracia del Señor. Y yo quisiera unirme a esta frase, a esta oración que el apóstol hace en esta primera carta de Colosenses. Dice: por esta razón también nosotros, si pudiésemos unirnos allí con Pablo, desde el día que lo supimos no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad, de toda sabiduría y comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos
en la luz. Amén. Bueno, ¿qué tal si oramos por ellos? Extiendan sus manos ahí donde están y bendigamos a nuestros hermanos. Padre, gracias por este grupo tan maravilloso que nos recuerda que tú sigues haciendo milagros hoy. Y que quizá cuando estamos más pendientes de milagros de otro tipo, nos olvidamos de que hay un milagro más grande. Y es cuando tú vienes al corazón de hombres y mujeres para transformarlos. Y que la evidencia, como la que obtuvimos el jueves pasado con estos bautismos, nos hace adorarte a ti, Señor, porque tú eres el Dios que nos cambia nuestra condición, que nos encontrábamos en muerte y perdidos sin ti, pero que tu gracia nos alcanzó, nos rescató y que nos ha trasladado a este nuevo reino de la luz. Por eso queremos hoy adorarte y bendecimos a nuestros hermanos. Señor, te pedimos por favor que tú los guardes y los protejas. Te pedimos que tú afirmes su caminar en la fe, que ante las dudas y las presiones de la vida ellos puedan sostenerse, Padre, por tu gracia y misericordia en tu palabra. Anhelamos verlos crecer en medio de nosotros, desarrollar sus dones y sus talentos. Anhelamos que ellos sean testimonio y luz para esta ciudad, para este país, para este mundo, Señor, de hombres y mujeres que llevan la semilla del evangelio y que con su vida, con su forma de hablar, de pensar, de vivir, ellos están comunicando a este mundo que tú eres el Dios grande y poderoso. Te rogamos que los guardes, Señor, protégelos de las tentaciones, protégelos, Señor, de la burla, protégelos, Señor, de cuanta cosa viene a sus vidas para opacarlos, para traer temor o miedo. Y pedimos, Señor, que tú los sigas levantando. Nos unimos a esta oración del apóstol Pablo, confiando en que tú, Señor, seguirás haciendo esa obra maravillosa en sus vidas. Te lo pedimos así en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, Dios los bendiga, hermanos. Bendiga. La dejamos. Queremos animar a otros también que no se han bautizado. A finales de este año estaremos realizando otros bautismos y esperamos que otros puedan dar ese paso tan especial. Bueno, los chicos pueden salir por favor a su reunión de Redil Junior. Estamos pidiendo a los papás que no tienen que salir con los niños. Ellos están siendo cuidados y protegidos por los maestros de escuela dominical, así que tengan toda la confianza y la libertad de enviar a sus hijos y oramos que el Señor los bendiga. También los GIF o chicos en edad de bachillerato, adolescentes, pueden salir también a su reunión. Y vamos a prepararnos para las ofrendas y diezmos. Si tú necesitas un sobre, por favor levanta tu mano, los facilitadores van a hacerte llegar uno. Pero vamos a tener este momentico para dar al Señor de lo que Él nos ha dado y pensar y reflexionar en su fidelidad y en su misericordia. Mientras tanto, cantamos esta canción. Tú demuestras que me amas y me cuidas y me suples siempre el pan de cada día. Nada bueno tú retienes a tus hijos, eres mi proveedor. Al oscurecer cuando llega la noche, tú me libras de ansiedades y temores. Es tu mano mi refugio y mi descanso, eres mi guardador. Te doy gracias, grandes son tus obras, oh Señor. Te doy gracias por tu fidelidad, bondad y amor. Te doy gracias, grandes son tus obras, oh Señor. Te doy gracias, mi alma te bendice.
Señor, te queremos pedir que nos ayudes a dar con generosidad y con gozo y alegría en el corazón, siempre respondiendo a esta obra maravillosa que tú has hecho por nosotros, que has entregado a tu único Hijo Jesucristo como la muestra más grande y poderosa de amor que jamás podamos recibir. Bendice nuestras ofrendas, bendice lo que entregamos. Ayúdanos, Señor, para que se administren de buena manera. Bendice tu iglesia que se extiende, para que podamos crecer con este único propósito de que tu nombre sea glorificado y sea exaltado. Bendice a mis hermanos, Señor, suple para sus necesidades. Quien está pasando por momentos difíciles, asístele, Señor, levántalo, provee, Señor, haz camino donde no lo hay. Confiamos que tú eres el Dios que conoce nuestras necesidades y que nos da, no porque lo merezcamos o no lo hayamos ganado, sino porque tienes misericordia y eres un Dios bondadoso. Por eso te adoramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pongámonos en pie, por favor, y tengamos este tiempito para saludarnos. Así que dale un saludito a tus hermanos. Gospel Park, este año desde el Cerro Nutibara. Te invitamos a participar de la versión número 15 del Festival de Música, donde levantamos un altar de adoración a Dios. Acompáñanos desde las 2 de la tarde en el Teatro Carlos Vieco para celebrar en familia que en la Feria de las Flores seguimos haciendo historia. Lleva tu poncho, tu sombrero y tu corazón para adorar juntos con Tejila, Imparables, Valle, David Revival, La Barca Roca, La Reforma, El Especial Gospel, Una Sola Sangre y Rubinsky RBK. Muy bien, mientras vamos retomando nuestro lugar y antes de unos anuncios, simplemente darle la bienvenida a quienes nos acompañan hoy por primera vez. Si tú nos acompañas hoy por primera vez, te voy a pedir que levantes tu mano ahí donde estás para poder verte, darte la bienvenida. Gracias, bienvenido, bienvenidos por acá. Simplemente decirles también, por allá también, que al final nos regalen 5 minuticos de su tiempo, porque queremos darles un detalle de parte de la iglesia y también que puedan conocer un poquito más acerca del Rey del Estadio. ¿Listo? Entonces le daremos la indicación cuando es para salir y poderles entregar eso. Bueno, 2 anuncios rápidamente. Primero tenemos desde nuestro ministerio Fe y Emprendimiento. Ahí está la diapositiva, el propósito, cómo movernos del éxito al propósito. Un curso virtual que va a ser cada martes a las 8 de la noche. Ahí está la información e inicia el 25 de julio, finalizando allá al final de agosto. Costo de 20,000 pesos y entonces sí, para inscribirse aquí saliendo en Inforredil. Muy bien. Y en segundo lugar, a recordarles sobre la Semana Misionera. ¿Cuántos de ustedes han participado en una Semana Misionera? Si puedes levantar tu mano ahí, ¿has participado en una actividad años pasados de Semana Misionera? Ok, hay varios, pero podemos participar muchos más en la Semana Misionera este año, ¿sí? Ahora en agosto, ahí dice 17 y 18, esas son las noches que vamos a tener unas charlas sobre misiones acá, pero el fin de semana también van a haber temas de misiones y es una oportunidad para conocer hermanos de diferentes lugares del país, aún de fuera del país, hermanos de Venezuela, del Chocó, de Palenque, que vienen de diferentes partes donde hemos servido en misiones, conocerlos, servirles, amarles, ayudarles a capacitarse también para ellos luego servir en sus comunidades. Entonces animarlos mucho a que podamos participar en esa Semana Misionera. Y a propósito de misiones, hoy es un día muy especial para nuestra iglesia, porque es un día que enviamos un equipo misionero. Así que vamos a invitar a nuestros misioneros que salen hoy de viaje. Aquí está Panky con el equipo. Van a pasar aquí adelante para que podamos orar por ellos, ¿cierto? Van a estar todos estos días en el Caquetá, sirviendo por allá.
Aquí está el equipo para que puedan ver quiénes van a viajar. Hoy mismo están saliendo, ¿cierto? Ahora en un ratico sale el bus, así que... Bueno, y vamos a pedirle a Panky que nos cuente un poquito sobre qué van a hacer esta semana y cómo podemos orar por ellos. Queremos todos estar orando por ellos esta semana, ¿cierto? Que el Señor los guarde, que dirija el trabajo que van a estar haciendo allá. Así que cuéntanos, Panky. Bueno, ya hemos contado, pero queremos recordarles, esta semana principalmente iremos a ayudar a construir la casa donde van a estar viviendo Milton y Julieta. Ellos llevan ya 4 años allá y la comunidad indígena les dio permiso de construir una casa dentro de ellos. Entonces nosotros, el principal objetivo de este viaje es ayudar a construir. Así que miren estos rostros de constructores. Vamos a usar las herramientas. Oren mucho por nosotros para que Dios nos dé fuerzas. Va a ser un trabajo pesado, digamos, toda la semana vamos a estar como en eso. Y obviamente vamos a tener también oportunidad de compartir con los niños y otras cosas. Una cosa que me parece especial es que coincide esto de hacer esta casa allá en el Caquetá, en la selva, con lo que está pasando aquí en la iglesia, que es la ampliación de este lugar. Pensar en esta idea de que como iglesia podemos pensar mucho más allá de este templo, de esta casa, y podemos decir, queremos que allá en la selva los coreguajes también tengan un lugar donde se predique el evangelio. Entonces, bueno, oren por nosotros para que Dios nos lleve con bien, nos traiga con bien y muchas gracias también por el apoyo. Hasta ahorita estaban trayendo galletas, ropa, medicina, han donado también dinero, entonces muchas gracias porque eso también nos anima mucho, digamos. Y obviamente la oración todos los días esta semana, muchas gracias, vamos a enviar reportes para que tengan, digamos, conocimiento por qué orar. Muy bien, vamos a orar por ellos. Y recuerden esta semana, mientras hacen su tiempo devocional, están leyendo la palabra y pueden recordar este equipo también, ¿cierto? Y orar por ellos cada día, que el Señor los esté sosteniendo. Así que levanta tu mano ahí, extiéndelo hacia este equipo misionero. Padre Celestial, te damos tantas gracias por cada una de estas personas. Ellos han sacado de su tiempo esta semana, han hecho ajustes en sus horarios laborales, de estudio, y sacar este tiempo para ir y bendecir a esta comunidad. Gracias por cada uno de ellos. Gracias porque tú pones esto en el corazón de ellos. Y eso nos recuerda al corazón misionero tuyo, de alcanzar a aquellos que aún no conocen. Pensamos en esta comunidad coreguaje que tanto te necesita. Y esta misión es una partecita dentro de todo un plan, Señor, que tú tienes para alcanzar a este pueblo. Gracias por Julieta y por Milton, que sirven allí hace tiempo ya. Y pedimos que esta semana sea un tiempo de bendición en el cual el equipo es de mucho ánimo para ellos. Ellos están allá más bien solitos, digamos, muy alejados de muchos otros hermanos en la fe, pero tú los sostienes, y estos momentos de que llegue un equipo y los ayude y construyan juntos, ¿de cuánto ánimo puede ser eso? Pedimos, Señor, que tú les des a cada miembro de este equipo las palabras que necesitan, las fuerzas que necesitan también en esos días calurosos y de mucho trabajo, Señor, que seas tú, que nunca se te agotan las fuerzas, puedas llenarlos a ellos de fuerza, de amor, de compasión también por este pueblo indígena que, aunque la comunicación con ellos sea difícil, pueden ver el amor de Cristo a través de ellos, Señor. Así sea, Padre. Y pensamos en esa canción que cantábamos, que cuán grande eres tú, que esas personas con lenguaje también un día puedan cantar igual. Cuán grande es Dios. Y esto hace una parte de toda esa obra que tú estás haciendo en alcanzar a estas personas. En tus manos ponemos este equipo, la salida hoy, el regreso dentro de unos días y todo el tiempo que están allá. Tu protección, tu cuidado, la salud de ellos también estos días para que puedan tener fuerzas y hacer todo lo que necesitan hacer. Confiamos, Señor, en tu mano de cuidado sobre ellos y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Hay un video de relato también, que si quieres mandarlo mientras llamas al pastor, nosotros lo ponemos. Tenemos un videito antes de la predicación, un videito sobre Renueva tu mente, ¿sí? Esta conferencia que hubo, entonces vamos a ver eso y luego pasamos al pastor Diego con la palabra de hoy.
can feel the heat. I can feel it. Bueno, y muchas gracias al Señor por ese hermoso tiempo que tuvimos, ¿cierto? Invitamos entonces al Pastor Diego con la palabra de hoy. Bueno, muy buenos días. ¿Cómo están? Bien. Me emocionó mucho escucharlos cantar esta mañana. Estaban cantando muy, muy bien. Hay algo en cuanto a que uno puede estar en un lugar y escuche otras voces de personas cantando alrededor de uno. Y es una forma en la que nos edificamos los unos a los otros. Así que muchas gracias por cantar con entusiasmo y todo eso tan bonito. Bueno, y yo me siento raro con esto aquí como alto, yo no sé. ¿Cómo les parece así? ¿Cómo? ¿Está muy alto? No sé, pues pregunto. No sé, yo también me pregunto. Sobre todo ustedes allá ven un poco mejor, ¿cierto? Eso me parece muy chévere porque antes como que tenías que buscar así. Y si te dormías no te veían. Bueno, unas cositas rápidas. Bueno, y sobre el auditorio les cuento que estamos en el proceso de hacer todo el trabajo de investigación de ingeniería en esos puntos, porque ahí las estructuras son diferentes porque llevan 2 pisos en esa parte. Pero bueno, muchas gracias a todos por seguir orando, seguir apoyando, dando con alegría y con sacrificio para la obra. Estamos levantando los fondos a través de Yo Me Sumo, la campaña de recolección de fondos. Vamos a hacer una reunión estos días con todos los líderes para desarrollar una cantidad de iniciativas que hay, a ver cómo entre todos lo hacemos, ¿no? Y un día vamos a tener aire acondicionado. Y yo le decía a unas señoras ahorita, pero cuando haya aire acondicionado yo me voy a demorar el doble predicando. Entonces, ay, no, pastor, ay, no, mejor. Bueno, ¿quieres este calor o quieres? Bueno, pero muy chévere avanzar juntos. 2 anuncios muy rápidos. Este domingo, 30 de julio, en el marco de la Feria de las Flores, yo quiero invitarlos a que apoyemos este espacio que se llama Gospel Park, que es un espacio que unos hermanos de nuestra congregación y de otras congregaciones han luchado grandemente para que dentro del espacio de Feria de Flores haya un evento donde cristianos podemos ir y cantar, exaltar el nombre de Cristo, y grupos musicales de la ciudad puedan presentar sus trabajos, sentirse animados en el ministerio y llevar la palabra a través de la música. Ocurrirá en el Teatro al Aire Libre Carlos Vieco, en el Cerro Nutibara, próximo domingo. Después del servicio, todos nos vamos para allá. Y la idea es alabar al Señor públicamente. Va a ser muy bello, de verdad. Entonces quiero animarlos a difundir esta información entre familiares y amigos y a participar. Redil Junior tienen su campamento de niños. Ahorita mitad de agosto ya está cubierto todos los cupos. No hay cupos, pero hay necesidad de apoyar. El ministerio de Redil Junior es una maravilla en esta iglesia. Es una bendición que Dios nos ha dado enorme. Además de ser como 30 personas que sirven cuidando a nuestros niños, enseñándoles palabra de Dios cada semana, orando por ellos durante la semana. También es este asunto de que ahora tenemos un buen número de hombres. Yo anoche estuve con ellos en una capacitación y me emocionaba. Yo creo que es primera vez que yo veo tantos hombres en un equipo de siervos para ministerio de niños. Casi siempre somos muy bendecidos con tener hermanas maravillosas, piadosas, que son una columna fundamental para la iglesia. Pero veníamos por mucho tiempo diciendo, Señor, danos hombres que amen los niños, padres de familia que puedan estar allí en el ministerio. Y dentro de los como 30, yo creo que son como 7 hombres. Y eso es sobresaliente en el ministerio de niños. Así que estamos muy felices con ellos. Pero anoche me decían, hay unos niños que no tienen recursos para ir a ese campamento. Ya están inscritos y ellos, confiando en el Señor, inscriben porque hay familias que tienen que pagar varios cupos y les queda muy pesado también. Entonces, si usted tiene en su corazón apoyar niños,
o aún todo el evento como tal, puede dirigirse a Inforredil y ahí tendrá información sobre el Gospel Park de este domingo. Hay un volante y sobre cómo puede participar con un poquito o con mucho para ayudar en el campamento de este año, que tiene el mejor nombre que podrían darle. Me dio envidia porque dije yo, ¿y por qué nos llamamos la serie así? Es sobre el libro de Hechos y ellos, mira el título que le pusieron al campamento: Hechos para actuar. Y yo digo, hay títulos que son ganadores. Que los niños aprendan eso, que son hechos nuevas criaturas en Cristo para actuar en el poder del Espíritu Santo con todo lo que Dios les dé y las oportunidades donde los lleve. Bueno, ahí están mis anuncios de hoy. Hechos, capítulo 26. Hechos, capítulo 26. Estamos ya para terminar la serie de Hasta lo último de la tierra, en el maravilloso libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito por Lucas, compañero de misión de Pablo. Y vamos a leer capítulo 26 de Hechos, del 1 casi hasta el final. Agripa II dijo a Pablo. Algunos se preocupan cuando leen esto, como todos estamos tan asustados después de la pandemia. Piensan que Agripa fue el que inventó la gripa y que si uno lee eso se contagia. Entonces, para aclararles, no tienen de qué preocuparse, no tiene nada que ver con la gripa, y leer un texto o tocar un libro que tiene esa palabra no nos va a contagiar. Agripa II dijo a Pablo: se te permite hablar en tu favor. Agripa era un rey, realmente el último rey que conocieron los judíos, un rey impuesto por Roma, pero de ascendencia judía. Entonces Pablo, extendiendo la mano, comenzó su defensa. Con respecto a todo aquello que los judíos me acusan, me considero afortunado, rey Agripa, de poder presentar hoy mi defensa delante de usted. Sobre todo porque usted es experto en todas las costumbres y controversias entre los judíos, por lo cual le ruego que me escuche con paciencia, le dice Pablo al rey Agripa. Pues bien, todos los judíos conocen mi vida desde mi juventud, que desde el principio transcurrió entre los de mi pueblo y en Jerusalén, puesto que ellos han sabido de mí desde hace mucho tiempo, y están dispuestos a testificar que viví como fariseo de acuerdo a la secta más estricta de nuestra religión. Y ahora soy sometido a juicio por la esperanza de la promesa, hecha por Dios a nuestros padres, que nuestras 12 tribus esperan alcanzar al servir fielmente a Dios noche y día. Y por esta esperanza, oh rey, soy acusado por los judíos. ¿Por qué se considera increíble entre ustedes que Dios resucite a los muertos? Yo ciertamente había creído que debía hacer muchos males en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Esto es precisamente lo que hice en Jerusalén. No solo encerré en cárceles a muchos de los santos con la autoridad recibida de los principales sacerdotes, sino que también cuando eran condenados a muerte, yo añadía mi voto. Castigándolos con frecuencia en todas las sinagogas, procuraba obligarlos a blasfemar, y enfurecido contra ellos, seguía persiguiéndolos aún hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, le dice Pablo al rey Agripa, cuando iba para Damasco con autoridad y comisión de los principales sacerdotes, al mediodía, oh rey, yendo de camino, vi una luz procedente del cielo, más brillante que el sol, que resplandecía alrededor mío y de los que viajaban conmigo. Después de que todos caímos al suelo, oí una voz que me decía en el idioma hebreo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte en pie, porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me apareceré a ti. Te rescataré del pueblo judío y de los gentiles a los cuales yo te envío, para que les abras sus ojos a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Por tanto, oh rey Agripa, continúa Pablo, no fui desobediente a
la visión celestial, sino que anunciaba primeramente a los que estaban en Damasco y también en Jerusalén, y después por toda la región de Judea y aún a los gentiles que debían arrepentirse y volverse a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por esta causa algunos judíos me prendieron en el templo y trataron de matarme. Así que habiendo recibido ayuda de Dios, continúo hasta este día testificando tanto a pequeños como a grandes, no declarando más que lo que los profetas y Moisés dijeron que sucedería: que el Cristo había de padecer y que por motivo de su resurrección de entre los muertos, Él debía ser el primero en proclamar luz, tanto al pueblo judío como a los gentiles. Mientras Pablo decía esto en su defensa, Festo dijo a gran voz: Pablo, estás loco. Tu mucho saber te está haciendo perder la cabeza. Pero Pablo le respondió: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, porque el rey entiende estas cosas. Y también le hablo con confianza porque estoy persuadido de que él no ignora nada de esto, pues esto no se ha hecho en secreto. Rey Agripa, ¿cree usted en los profetas? Yo sé que cree. Entonces Agripa le dijo a Pablo: en poco tiempo me persuadirás a que me haga cristiano. Y Pablo contestó: quisiera Dios que ya fuera en poco tiempo o en mucho, no solo usted, sino también todos los que hoy me oyen llegaran a ser tal como yo soy, a excepción de estas cadenas. Bueno, esta es la palabra del Señor y yo les exhorto a que la reciban como es palabra de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias de poder estar juntos, cantar las verdades de la fe, cantarlas para alabanza de tu nombre, también para edificación de los hermanos y las hermanas alrededor de nosotros y para hablarle a nuestra propia alma las verdades eternas de nuestra fe en nuestro amado Señor Jesucristo, que vive y reina por todos los siglos. Señor, nosotros tanto necesitamos una visión celestial de Jesucristo. Hay tanto cristianismo cultural, de hombres y mujeres que se apegan a la iglesia, a la fe, a una práctica cristiana, a unas doctrinas o creencias o ritos cristianos, pero no les ha amanecido algo sobrenatural. Conocen a Cristo en la carne, como dice 2 Corintios 5:16, que si a Cristo lo conocimos en la carne, ya no lo conocemos. Necesitamos esta visión del cielo, que te atravieses en nuestra vida y en nuestra historia, en diferentes formas, momentos y circunstancias, pero que haya una convicción profunda en nuestro ser de que estamos obedeciendo a una visión celestial. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Generalmente cuando yo predico, yo les he dicho eso, yo busco dónde está la paradoja en el texto, lo que no cuadra. Y por ahí yo generalmente empiezo como tratando de atacar un problema humano. Ahí van entendiendo un poco cómo es que funciona mi mente. Porque yo creo que todos los textos de la Biblia atacan un problema humano. Y desde ahí también, ¿qué es lo que la revelación de Dios da para resolver ese asunto? Entonces, ¿cuál es la propuesta del Evangelio al respecto? Esa es como mi metodología. Lo paradójico en este texto ustedes lo encuentran en el verso número 29. Pablo, encadenado, diciéndole a estos reyes: yo quisiera que ustedes fueran como yo. Ahora van a entender eso mucho mejor si ustedes van al capítulo 25, en el verso 23, donde se describe la escena. Y seguramente Lucas, que es quien está escribiendo para su amigo Teófilo, encuentra que esta narración, esto que ocurrió y que él está contando, tiene tremenda importancia para Teófilo y para todos los teófilos de la historia que hemos de leer este texto. En el 25-23 dice que así que al día siguiente, cuando Agripa II y Berenice
entraron al auditorio en medio de gran pompa, usted se lo puede imaginar, acompañados por los comandantes y los hombres importantes de la ciudad. Por orden de Festo fue traído Pablo. Hay pinturas en la historia de la pintura sobre este momento que describen lo impresionante de estas circunstancias. Ahí estaban en dos tronos, Agripa y Berenice sentados, seguramente con unos esclavos que quisiéramos tener, bueno, esclavos, pero sí quisiéramos tenerlos en medio del calor del Mediterráneo, soplándole a los reyes así, y con las uvas que a su disposición ellos podrían comer con otras frutas. Bueno, comandantes militares llenaban el lugar y la gente más importante de la ciudad. Y aquí está Pablo, encadenado, maltratado injustamente, seguramente con hambre, con dificultad, cansado, traído sin ningún anuncio, diciéndole mientras levanta sus manos con cadenas: quisiera Dios que todos ustedes fueran como yo. ¿Ven lo extraño de eso? Lo extraño de eso. Y lo paradójico que nos lleva a entender nuestro problema. ¿Es así nuestro testimonio al mundo? ¿No parece exactamente lo contrario? Que usted y yo, cuando vemos las celebridades del mundo, las celebridades de la farándula, de la tecnología, de la academia, del deporte, nos morimos de la envidia por ponernos el reloj que ellos tienen, por tener el celular que ellos tienen, por tener la figura que ellos tienen, por tener la ropa que ellos tienen, por tener los yates, casas y lujosas mansiones que ellos tienen, por tener las mujeres. Más bien, es que si se revisaran nuestras redes sociales, la cosa es más al revés. Como que somos nosotros que levantamos nuestras manitos con nuestros celulares y decimos: ya quisiera yo tener esa casa, ya quisiera yo tener ese cuerpo, ya quisiera yo tener esa ropa. ¿Se dan cuenta? Esto es casi el clímax de lo que Lucas quiere decirle a su amigo Teófilo. ¿De dónde saca un hombre maltratado, encarcelado injustamente, la fuerza para decirle a reyes, en su indulgencia, en su riqueza, en su poder: ¿saben qué? Yo quisiera que ustedes fueran como yo? Y claro, uno no puede más que leer estos textos y arrepentirse, porque nosotros admiramos, codiciamos, envidiamos la vida de gente pagana, lejos de Dios. Y hasta peleamos con Dios por eso. Hasta peleamos con Dios por eso. Ahora, ¿qué es lo que este texto propone? Lo que este texto bíblico propone es lo que Pablo le propone a Agripa. Y creo que podemos captarlo en el verso 19. Agripa, como otros reyes que postergaron su decisión, como Félix, por ejemplo, que en el capítulo 26 pasa 2 años escuchando a Pablo y todavía lo único que lo hace es seguir en contacto con Pablo, es esperando que Pablo le dé plata. Agripa aquí dice: por poco, en poco tiempo. La Reina Valera dice: casi me persuades. Pero la propuesta de Pablo es que es posible. Él desea que todos vivan, como dice el verso 19, obedeciendo a la visión celestial. Entonces yo quiero hablarles de esa visión celestial. Una visión que va por encima de circunstancias, de dolores, de pruebas, y que creo que es la idea central de este capítulo, que un hombre como Pablo tiene una visión celestial de Jesús de Nazaret, que le hace vivir 3
dimensiones que quiero invitarlos a pensar y a considerar para su vida. Lo primero es que esa visión celestial es una revelación. Es una revelación. Y en segundo lugar, que es una revelación que los lleva a rendición, a rendirse. Pablo cambia totalmente su vida. Eso es lo que está contando ahí. Es una visión revelada de Dios que le cambia el camino de su vida. Y es una rendición que lo lleva a Pablo a hacer la resolución de vivir bajo la esperanza, que es la gran defensa en su predicación. La esperanza cristiana de la resurrección de los muertos, basada en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, primero, quiero hablarles de una revelación. Algunas personas no se relacionan con Dios a partir de una revelación. En la oración les decía pues que en 2 Corintios 5:16, Pablo dice que si aún a Cristo lo conocimos en la carne, ya no lo conocemos. Y para preocuparlos, yo quiero decir que muchas personas tienen un cristianismo carnal. No carnal en el sentido de pecado, sino carnal en que ellos piensan que su llegada al Evangelio ha sido un asunto de su análisis personal. Usted lo analizó adecuadamente y usted llegó a la conclusión. O analizó su vida y los milagros y favores que Dios le ha hecho y usted llegó a esa conclusión. Para Pablo no era así. Y no solo para Pablo, para todos los apóstoles. ¿Recuerdan a Pedro? Cuando Pedro hace la confesión de fe, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús lo para en seco y le dice, eso no te lo reveló carne ni sangre. No me venga a decir que usted es cristiano y está confesando a Cristo porque usted hizo un análisis juicioso de las evidencias. Y ese es el peligro que hay de un cristianismo cultural. Abrazado por muchos hijos de cristianos, esposos o esposas de cristianos, o personas que consideran que esto es un poco más divertido, estar en una iglesia evangélica que estar en una religión tradicional. No te lo reveló carne ni sangre. Tú tienes que llegar a un punto de interpretar tu fe en Jesucristo como un asunto de revelación. Algo del cielo a la tierra. Algo cayó sobre mí, que yo no tengo otra forma de explicarlo sino como una revelación, porque el concepto mismo de revelación supone que no se puede adquirir tal asunto a través de la investigación. Es revelación. A Pablo, por ejemplo, en Gálatas, permítame leerles, ya que yo en este segundo servicio me puedo demorar un poquito más. Miren lo que dice Pablo. Pero quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según hombre. Pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Porque ustedes han oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, del cual desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, demostrando mucho celo por las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí, para que yo lo anunciara entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Revelación de Dios. Ahora, ¿qué características tiene esta revelación? Lo primero es que es una revelación del cielo. Del cielo. Y bueno, en la revelación dice Pablo ahí que la luz venía del cielo, verso 13, y que esta es una visión celestial, verso 19. Esto tiene el lenguaje de una revelación. Primero, luz. La luz como un fenómeno irrepetible. Pablo no hizo peregrinaciones al camino de Damasco, pide la luz, recibe la luz, ese tipo de cosas, o cobre un poquito para que venga al lugar de la luz, toque la luz. Él no hizo superstición con este asunto. Pero sin duda el efecto de esa luz fue que lo derrotó. De hecho, lo encegueció. El otro elemento de revelación aquí es la voz. Es voz audible de Jesús. Ahora, en la vida cristiana, pensaría que muchos cristianos hemos tenido algunos momentos en la vida donde
o escuchamos la voz audible del Señor. Esto se apoya en Romanos 8, que todos los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. O había una profunda convicción sobre asuntos temporales. No compres esa casa, no te metas con esa persona, no salgas todavía, espera. Y después nos dimos cuenta, wow, era Dios diciéndome exactamente qué hacer. Si hubiera hecho lo contrario, lo que tenía planeado. Y creo que eso hace parte de la dirección de Dios. Pero aquí tenemos voz audible. Ahora, a ustedes que les gusta estudiar todo esto, se van a dar cuenta de que hay mucho más de lo que hay en los otros relatos. Por ejemplo, en el capítulo 22, cuando Pablo relata también su conversión en otro contexto ante judíos, que también lo están acusando, solo dice que Jesús le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús el Nazareno, a quien tú persigues. Levántate y entra a Damasco, y allí se te dirá todo lo que se te ha ordenado que hagas. En el capítulo 9, Lucas relata el testimonio de Pablo, y otra vez hay menos contenido. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Pero aquí hay mucho más contenido. Miren que está todo eso desde el verso 15 hasta el verso 18. Entonces, pregunta. ¿Todo eso se lo dijo Jesús de voz audible? Ahora, cuando usted lee el capítulo 9 y el capítulo 22, va a descubrir una cosa extraordinaria sobre la revelación de Dios. Pablo considera que todo eso se lo dijo Jesús. Él está contando eso al rey Agripa. Pero realmente no se lo dijo Jesús en voz audible. Lo que usted va a ver, comparando el relato capítulo 22 y capítulo 9, es que esas palabras se las dijo Ananías. Ananías recibió esa palabra profética de Dios: vaya, dígale a Pablo esto. Pero realmente la voz que él escuchó fue la de Ananías. Y aquí Pablo está considerando que eso es la voz de Jesús, tan autoritaria para su vida como la voz audible que él escuchó cuando en medio del fogonazo de aquella luz celestial vino: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Tiene el mismo poder y autoridad de la palabra que vino a través de Ananías. Y esto es muy importante para entender la revelación de Dios. Porque de pronto tú dices: ¿y por qué no has obedecido en esto? ¿Por qué no has hecho esto, lo otro? Yo voy a esperar a ver qué me dice el Señor. Lindo, ¿cierto? Yo voy a esperar a ver qué me dice el Señor. Pero ¿qué tal si Dios usa la iglesia? ¿Qué tal si Dios usa a los pastores, a los hermanos en Cristo, para decirte lo que debes hacer? Es claro que este contenido fue parte de la enseñanza en ese retiro espiritual de ceguera de Pablo durante 3 días, donde los hermanos lo recibieron. Seguramente él tenía muchas preguntas y se le da la esencia misma del evangelio. Entonces es revelación del cielo y voz de Dios, pero que también viene acompañado de la voz de la iglesia. Esto también es una revelación que es suficiente. Pablo no esperaba más información fuera de las Sagradas Escrituras que ya tenía. Pablo entendió que esa revelación de Jesucristo era suficiente. Y saben que esto es muy importante en estos tiempos, dicen este siglo de la religión, para dialogar con las personas que siguen sectas falsas, tanto de origen cristiano como postcristiano. Por ejemplo, esta gente de Creciendo en Gracia suponen que este líder, que no iba a morir pero se murió de todas formas, era el que interpretaba las escrituras para ellos, y a veces inclusive lo tratan como si él fuera una encarnación de Jesús. Los mormones, por ejemplo, tienen a sus profetas actuales y tienen el libro del Mormón, como que había que esperar otro profeta y hay que mantenerse dentro de esa organización porque ahí está el profeta verdadero. Los testigos de Jehová afirman que solo los que están con ellos dentro de su iglesia son. Es decir, lo que están diciendo en todo esto es: Jesús no es suficiente. Todavía se necesita un profeta, una transnacional de la fe, una gran organización. Pero es que eso no solo ocurre en las sectas falsas, ocurre también en medio de nosotros. Que si tienes que declararlo de esta manera, que si tienes que ir donde tal pastor, que si tienes que hacer tal cosa, que si tienes que hacer tal posición, que si tienes que sembrar, diezmar, pastar, toda esa cantidad de cosas, están diciendo que Jesús no es suficiente. Y para Pablo esta revelación fue suficiente y definitiva en su vida. El cielo
bajó a la tierra en la persona de Jesús de Nazaret. Él tuvo su encuentro con Jesús de Nazaret, suficiente. Pero esta revelación no era solo sobre Jesús, sino también sobre el Evangelio de Jesús. Miren ese verso número 18. Qué resumen tan extraordinario del Evangelio. Uno a veces quiere encontrar en la Biblia, toda la Biblia es palabra de Dios, toda es útil, toda es inspirada, todo es el consejo de Dios, pero cuando uno encuentra unos versitos uno dice, ay, esto me ayuda a poderle explicar a las personas. Y Pablo nos da aquí el resumen de lo que se le enseñó durante esos días en su conversión y lo que él consideró voz autoritativa de Jesús por parte de la iglesia. Y este es el contenido del Evangelio. Primero, es un cambio de realidad. El Evangelio es un cambio de realidad. Miren ahí. Para que les abra sus ojos a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz. Un cambio de realidad interna. Antes yo estaba en tinieblas, ahora estoy en luz. Y un cambio también de realidad externa. Antes yo estaba bajo el dominio, continúa el texto, el dominio de Satanás. Y ahora ha venido Cristo a mi vida, ahora estoy bajo el dominio de Dios. En estos días yo les he hablado sobre el asunto de cómo contamos nuestro testimonio de conversión. Y claro, yo hago hincapié en que hay testimonios de bondad de Dios. Y contemos todos los testimonios de la bondad de Dios. Yo estaba enfermo, el Señor me sanó, iba por la calle, venían los criminales, el Señor me protegió, mi niño estaba en necesidad, consejo. Está bien, contemos testimonios de bondad de Dios. Pero les he dicho, nosotros debemos contar nuestros testimonios de conversión. Y hermanos, yo quiero rogarles que paremos de contar nuestros testimonios de conversión en la manera en que generalmente los contamos. Entonces viene su amigo que hace 20 años a usted lo ve porque se fue a vivir a Japón. Y entonces el amigo, que tomémonos un café, eran compañeros del colegio. Tomémonos un café. Y en estos 20 años fue cuando Cristo te convirtió. Tomémonos un café. Entonces, ya el café. Y entonces el amigo te dice, vos estás como raro. Vos has cambiado. ¿Cierto? Ya no eres como, y me dices que no haces esto, ya no haces esto. Quisiera que fuéramos juntos a hacer esto. Y tú me dices que no. ¿Qué te pasó? Entonces usted empieza a hacer esas presentaciones que generalmente se hacen es para que a uno no lo rechacen, ¿no? Como, no, un día una persona me invitó a la iglesia y empecé a ir a la iglesia. A propósito, yo te invito que vamos a la iglesia. Y entonces ahí mi vida cambió. Oh no, mi matrimonio estaba muy mal. Y entonces conocimos una señora cristiana en la cuadra donde vivimos. Y esa señora empezó a compartirnos del Señor. Y nuestro matrimonio se salvó. Haga eso. Yo sé que es bueno que usted fue a una iglesia, que le enseñaron la Biblia y que su matrimonio cambió. Pero por favor, cuente su testimonio de conversión. Ahora, ¿por qué no contamos el testimonio de conversión como lo cuenta Pablo? Porque nos da miedo que nos rechacen. Pero mire cómo lo cuenta Pablo. Yo podía ser el mejor muchachito de la cuadra. Yo me sabía toda la Biblia. Era un judío que conocía a Dios, creía en Dios. De hecho, lo que estaba haciendo era para servir a Dios. Pero realmente dentro de mí yo estaba en tinieblas. El bombillo no se había prendido, con Biblia en mano, con buen comportamiento, con religión, dentro del judaísmo, siguiendo a mis mayores, el foco estaba apagado, yo vivía en tinieblas por dentro. Y cuando encontré a Jesús vino la luz. Eso es un testimonio de conversión. Pero no solo interior, exterior. Ahí sentado con el amigo en la cafetería que se fue a Japón y que hace 20 años... Yo estaba bajo el dominio de Satanás. Y tu amigo me miró los ojos y dice, yo no sabía que tú eras satánico. No, yo no era satánico. Yo era el niño bueno de la cuadra, que me sabía toda la Biblia, iba a una iglesia evangélica y todo eso. Pero yo estaba bajo el dominio de Satanás.
por la pura gracia de Dios. Desde ese día yo estoy bajo el dominio de Dios. Y entonces tu amigo va a preguntar, a ver, explícame eso. Explícame. Claro. Eso es un testimonio de conversión. Pero es que nos gustan los testimonios donde nosotros somos protagonistas, ¿no? Mi matrimonio, yo la empresa arruinada, yo estaba súper enfermo y ahora estoy súper bien. No, eso no es un testimonio de conversión. Pablo cuenta el Evangelio y cuenta la realidad del cambio que hace el Evangelio y que solo lo puede hacer el Evangelio. Aunque como yo les expliqué en otra prédica, uno no lo vaya entendiendo sino a través de la misma vida cristiana, es que uno entiende lo que pasó. Y en la eternidad es donde vamos a entender realmente lo que pasó. Pero no se queda ahí, el Evangelio también aquí se presenta como un cambio de camino. Sigan en el verso 18. Para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Entonces con el amigo este que vino de Japón, ¿se acuerdan que vino un amigo de Japón y que... No, es que a mí Jesús me perdonó los pecados. Entonces tu amigo va a decir, ¿cómo así? Pero si vos sos el mejor de la clase, ¿cómo has sido de buena persona? No. Yo iba para el infierno. De buena persona, de religión evangélica, con Biblia en mano. Yo iba para el infierno. Y yo necesitaba el perdón de mis pecados. Entonces lo que Pablo describe aquí es todo el caminar de la vida cristiana que empieza en el perdón de nuestros pecados por la obra perfecta y suficiente de Cristo hasta la herencia. Y eso sí que va a hacer que tu amigo diga que tú eres loco. Mira, yo ahora vivo caminando como el peregrino, el progreso del peregrino, y yo voy camino a reclamar una herencia en el cielo. No me digas. Contame una de vaqueros, contame una como por ejemplo que en la iglesia uno pasa muy bueno, que le enseñan principios y valores para una vida mejor. Que en la iglesia hay gente muy linda y que uno pasa muy bueno en la iglesia. Pero no me digas que vos te metiste en esa locura de decir que lo más importante para ti es caminar hacia el cielo. ¿A vos qué te pasó? Claro, por eso es que Festo después le dice a Pablo, estás loco. Por eso es que Festo le dice a Pablo, estás loco. Porque es que esto solo tiene explicación desde la perspectiva de una revelación, no de una explicación. Revelación, que significa una intervención de Dios. Tú no me puedes decir que eres cristiano por tu investigación. Tú investigaste todas las religiones del mundo y llegaste a la conclusión que la mejor de todas es el cristianismo. Lindo, ¿no? Qué inteligente eres, qué maravilla. No, tú llegaste ahí por ser peor de los pecadores como yo. Se te apareció. Y Pablo cree que eso puede ocurrir también en la vida de todos los que están escuchándolo. La revelación celestial de la persona de Jesús de Nazaret. Por eso 2 Corintios 5:16 es tan importante. Cuando Pablo dice, si aún a Cristo lo conocimos en la carne, que eso no está mal, pero ahora ya no lo conocemos así. Y eso es lo que lleva a Pablo a su rendición, a su cambio de camino. Y lo que va a describir en los versos 19 en adelante es la explicación de por qué él cambió de camino y no fue desobediente a la visión celestial. Ahora bien, si van al verso número 16, se darán cuenta de este lenguaje. Verso 16. Levántate, le está diciendo Jesús a Pablo. Otra vez, voz audible o voz a través de la iglesia. Levántate y ponte en pie, porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me apareceré a ti. El lenguaje en este punto es un lenguaje de coronación, es un lenguaje imperial que Agripa y todos aquellos cortesanos podían entender muy bien. Pablo está siendo designado por Jesucristo en esa época donde no habían estas democracias o pseudos democracias que tenemos hoy en día, porque nuestros gobernantes dicen que son demócratas, pero se comportan como monarcas.
en esas épocas el rey era la ley. No se necesitaban hojas de vida, trámites, requisitos, licitaciones, nada de eso. El rey estaba en su trono y se veía alguno joven en la corte, lo llamaba al frente, le ponía su mano encima o sencillamente declaraba: desde hoy serás el rey de Palestina, Israel y todos sus dominios. Eso había pasado con Agripa. Ellos entienden bien eso. Pero, ¿qué clase de persona es la que está siendo aquí designada como ministro y testigo, representante del rey Jesús? Pablo. Pero Pablo está ciego. Pablo no sabe hacia dónde va. Ha sido derrotado en el piso y entra a Damasco como un niño asustado llevado de la mano de otras personas. ¿Captan eso? Lo que vemos ahí que Pablo está describiendo es una rendición. Él se rindió a la voluntad del Señor Jesucristo. Pablo no va a seguir con una idea de Dios que le sea ventajosa. ¿Han visto esos carros que tienen ese título? Dios es mi piloto. No. Dice, Dios es mi copiloto. ¿Lo han visto? Dios, yo voy manejando el carro de mi vida, voy por mis sueños, voy por mis planes. Por favor, hazte a mi lado. No te bajes del carro. Me asustaría que no estés en el carro de mi vida, pero yo voy manejando por donde yo quiera, cuando yo quiera, a la velocidad que yo quiera. Eso sí, si se pincha una llanta, Dios, por favor, esté listo porque en ese momento lo necesito. Bájate y arréglame la llanta. Esa es la forma de creencia de la que Pablo es derrotado aquí. Pablo tiene que reconocer que ahora ya su vida no le pertenecía a él. Hermanos y hermanas, hay tanto de eso que nosotros necesitamos. Es decir, si se pudiera medir un porcentaje de qué tanto vivimos nosotros nuestra vida para nosotros y qué tanto la vivimos para la verdadera gloria de Dios, miren, serían vergonzosos los porcentajes empezando por este servidor. Pero vergonzosos. Usamos a Dios, Diosito, yo creo en Dios. Pero, ¿qué tanto lo que estás haciendo, lo que estás viendo, cómo inviertes tu dinero, cómo manejas tus relaciones, cómo reaccionas? ¿Lo haces porque tu vida te pertenece a ti o porque le pertenece a otro? Y para Pablo es clave decirle eso. Yo no desobedecí la visión celestial. Desde ese momento mi vida fue marcada por una visión de Jesús de Nazaret que me cambió 180 grados. Yo voy en otra dirección, yo voy en otras cosas. Mi vida existe para otra cosa. Por Dios. Deja de usar a Dios. Rendición para Pablo significaba también un manejo extraño de su carácter. Él mismo se describe cómo persiguió con saña a los cristianos. Podemos imaginarnos un tipo aguerrido, violento, de temperamento fuerte, que quería acabar con toda esa plaga de los cristianos. Y uno diría que cuando él fuera evangelista iba a tener ese mismo carácter. Y sería el que se tire a pelear con el que sea, a demostrar la apologética y a pelear con todos los de la ideología de género y aplastarlos como ese señor que anda por ahí que ni siquiera es cristiano y aplacarlos con sus ideas para mostrarles la verdad. No. Usted ve un carácter rendido a Jesucristo cuando lo llaman loco. Miren el verso 24. A gran voz, frente a toda esa gente, un tipo que tenía autoridad le grita: ¡estás loco! El mucho saber no te está sirviendo para nada, te está enloqueciendo como al Quijote de la Mancha, eres un tonto. Y si usted y yo hubiéramos estado ahí, nos hubiéramos defendido. Hubiéramos presentado una demanda por injuria y calumnia.
hubiéramos empezado a decir, no, ustedes no tienen razón, mire que yo sí soy educado, miren que yo no sé qué, yo no sé qué. Y Pablo, por supuesto, aclara algo en un tono muy distinto. No estoy loco, excelentísimo Festo. Yo hablo palabras de verdad y de cordura. Es otro Pablo. Es uno que ha rendido su carácter, especialmente con el profundo deseo de que ellos conozcan a Dios. Él no está ahí para salvar su pellejo. Él dice, yo también estuve allá. Lo mismo que le pasó con los judíos. Yo también estuve en el otro lado de la argumentación pensando que estos cristianos son unos fanáticos locos. Yo sé que es estar allá. Y él decide no tener ese carácter que todos tenemos, que nos enreda la vida, sino someterse a la forma mansa y humilde de nuestro amado Señor Jesucristo. Y por supuesto, el verso 29, que todos, quiere Él, le pide a Dios que todos sean como Él. Y esa rendición de sus planes y de su carácter que viene por la revelación de Jesucristo, lleva a Pablo a vivir en una resolución. Es clara la resolución de Pablo. Él está ahí para luchar con todas sus fuerzas para que otros sean como Él. Que les decía al principio que es el gran elemento paradójico de esta historia. Qué enorme convicción hay en su corazón. Y la convicción de su corazón viene de lo que menciona en el verso 6, la esperanza de la promesa. Verso 7, la esperanza que Dios ha hecho desde el Antiguo Testamento. Verso 8, el poder de Dios para resucitar a los muertos. Viene esa resolución, se apoya en la esperanza. Sobre la esperanza. Yo creo que hacemos bien en decirle a Diego Torres que su canción, que es tan bella esa canción, debería cambiar la palabra esperanza. Pintarse la cara color de esperanza. Yo creo que hay una confusión en nuestra cultura entre la esperanza y el optimismo. El optimismo es bueno, créanme. Es decir, si usted va con su amigo a ver un partido de fútbol, del equipo pues que usted apoya, usted entra al estadio y te espera que el compañero diga, vamos a ganar. ¿Cierto? Eso es optimismo. Porque es que estar con personas pesimistas es muy duro. Imagínese usted va con su amigo del equipo, no, vamos a perder. Nos van a golear. Mejor dicho, ni entremos, porque es que no, qué pena cuando nos hagan 20 goles. No. O sea, el optimismo es bueno en la vida. ¿Cierto? Ver posibilidades, desear lo mejor, todo eso. Pero es que optimismo no es esperanza. Porque la esperanza no es un sentimiento. El optimismo sí. Hay personas que muy naturalmente son optimistas, ¿cierto? Aún ante las peores tragedias de la vida. Ah, no, pero es que siquiera por lo menos le quedaron los zapatos buenos en ese accidente. Uno dice, no, pues, ya demasiado optimismo. Pero hay quienes tenemos que luchar un poco por no siempre tener respuestas tan negativas y tan pesimistas que solo ven pues el mosco en la sopa, ¿cierto? Pero es un sentimiento finalmente que uno va educando con el paso de la vida. La diferencia entre optimismo y esperanza es la promesa. Yo no puedo tener esperanza en que mi equipo va a ganar el torneo de fútbol, porque es que a mí nadie me ha prometido eso. Nadie. Y si alguien me lo promete, yo no se lo voy a creer. La esperanza se apoya en promesas de Dios. Pablo lo dice en el verso 6. Soy sometido a juicio por la esperanza de la promesa. No es la esperanza, cristianos. No es que nosotros podemos decir, sí, Jesús va a venir. Sí, Jesús va a venir. Crucemos nuestros dedos porque no. 1000 veces no. No es un sentimiento. Porque mis sentimientos suben y bajan como el loco del paseo. No. La razón de nuestra esperanza, porque Él prometió. Él prometió. En eso se basa nuestra esperanza. Y un día nuestros sentimientos pueden estar arriba, sí, lo creo, lo siento, ya viene. Y otro día, no lo creo, no lo siento. Pero la promesa está hecha.
La promesa está firmada con sangre. Y quiero leerles este texto que a mí me ayuda tanto, este verso de la Biblia. Yo les comparto los versos que me ayudan de la Biblia. Yo necesito tanto la palabra de Dios todos los días, como un baño todos los días, porque si no me pierdo. Y yo menciono mucho a las parejas. Ayer tuve una boda y esta tarde tengo otra boda. Yo soy como que el pastor de las bodas. Y a las bodas, cuando están ahí, yo les digo, ¿cierto que ustedes están prometiendo cosas? Sí, que voy a querer a tu gato, que voy a hacer deporte contigo, que voy a adelgazar, que voy a querer a tu mamá. Y yo le digo, prométanse todo lo que quieran, es decir, prométanse, porque cuando uno ama, promete. Cuando uno ama, hace planes con el ser amado. Y está bien. Pero yo le digo, ustedes no están aquí por eso. Prométanse todo lo que quieran, ustedes no están aquí por eso. Ustedes están aquí no para hacer una promesa, sino un juramento. Y un juramento, a diferencia de la promesa, es una promesa que se hace frente a una autoridad, donde yo me arriesgo a pedir ser supervisado en el cumplimiento de esa promesa. Se llama un pacto. Y en Hebreos capítulo 6, versos 17 y 18, hay una promesa y un juramento de Dios, hermanos y hermanas, que hay que aprenderse esto de memoria. Para los tiempos altos y fáciles de nuestra vida, para no idolatrar las cosas que Dios nos da. Y para los tiempos bajos de nuestra vida, para aferrarnos y refugiarnos en la esperanza sellada con la sangre de Cristo. Miren este texto, Hebreos capítulo 6, versos 17 y 18. Por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento a fin de que por dos cosas, promesa, juramento, que son inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio, seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Por eso es que tenemos una ancla del alma, una esperanza segura y firme. Pablo tomó la resolución de vivir para eso y por eso. Por eso en esa circunstancia él no estaba buscando salvar su pellejo, sino llevar más gente con él. Quisiera, dice, que ustedes sean como yo, dice. Qué cosa tan paradójica. Quisiera. Ahora, esa no es la única paradoja que hay en el texto, y con esto voy terminando. Hay una paradoja mayor acá, y que es la invitación que hace nuestro texto. Ustedes se dieron cuenta que en el verso 18 el Señor le dice a Pablo, para que les abra sus ojos a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz. ¿Vieron eso? Está poniendo toda la carga de responsabilidad en el evangelista. Está diciéndole, usted tiene que hacer todo lo que sea para que les abra los ojos y para que se conviertan. Y el evangelista, a su vez, le dice a sus evangelizados, entrégate a Cristo, conviértete, arrepiéntete, haz obras dignas de arrepentimiento, ven a Cristo, lee la Biblia, ora, búscalo, búscalo, búscalo. Pero en el verso 29, cuando Agripa le ha dicho, estoy a un pelito de que me hagas cristiano, yo a veces pienso como que Agripa quería un descuento. Eso es como cuando estoy a un pelito de comprarte el carro, ¿no? ¿Qué dice? Si le bajo 100,000 pesos me lo compro. Y Pablo no hace ningún descuento ni ninguna concesión. Hace una cosa totalmente distinta. Quisiera Dios. Quisiera Dios. Entonces en el verso 18 es, usted es el que debe convertirlos, usted es el que debe que se arrepientan. En el verso 29, quisiera Dios. Y este es el punto culminante de esta reflexión. La fe es simultáneamente una demanda de Dios y un don de Dios. Dios te ordena que creas. Dios te ordena que te conviertas.
Dios te ordena que te arrepientas y vengas a Él, que leas la Biblia. Si no escuchas a Cristo, tú vas a llegar a la condenación eterna y esas palabras van a ser el dolor más grande de toda la eternidad. Que se te dijo, ven a Cristo, ven, ven, ven. ¿Qué te impide? Ven a Cristo, entrégate, déjalo todo, ven a Él. Simultáneamente, Dios quisiera. Pablo está diciendo, no es algo que yo puedo hacer, ni es algo que ustedes pueden hacer. Es un don de Dios. Esta revelación me cayó a mí no porque yo supiera, quisiera o hiciera, ni porque fuera el peor, ni porque fuera el mejor. Me cayó la revelación de Dios. Y esa revelación me rindió, me derrotó, y esa revelación me llevó a vivir bajo la resolución de la esperanza cristiana de una manera determinada. Entonces, ¿por qué es así? Esa es como la pregunta que ronda en la mente del buscador. Yo creo que la fe es una demanda para que se pueda ver como un don. Entonces tú empiezas a orar y dices, pero es que yo no siento nada. Empiezas a cantar las canciones de la iglesia, pero es que yo veo a esas señoras allá que sienten como un poco, güey, yo no siento eso. Y yo le oraba y he leído la Biblia y me aburro y me dormí en el segundo versículo que leí. La demanda te ayuda a ver que debes seguir obedeciendo a la orden de Dios. Búscame y vivirás. Pero cuando te llegue, cuando te caiga, esto es un regalo del cielo. Yo no estoy aquí porque yo sea mejor, ni supe más, ni sea más pecador que todos los que conozco. La pura misericordia de Dios me abrió los ojos. Entonces, en un sentido es como, lucha por creer hasta que Dios te dé el don de creer. Ora hasta que ores. Adora hasta que adores. Busca a Cristo hasta que lo encuentres. Aunque lo que realmente está pasando es que es Él el que te está buscando. Él es el que está produciendo el querer y el hacer, como nos decían a nuestros jóvenes el día de ayer. Que el Señor te dé la gracia para ver a Jesucristo con una visión celestial. Que el Señor te dé la gracia para evangelizar y compartir la fe con tus amigos con toda libertad, sabiendo que tú la compartes, pero hay algo que solo cae del cielo y Dios lo hace. Y Él lo quiere seguir haciendo. Él lo quiere seguir haciendo. Eso es claro por el testimonio de estas escrituras. El clamor de Pablo, yo quisiera que todos fueran como yo, excepto estas cadenas, es el clamor de Dios mismo, diciéndole a esas personas que algunos quizás lo rechazaron, no sabemos qué pasó con ellos después, pero es el clamor de un Dios que ama a la humanidad, que está llamándolo desesperadamente como el padre del hijo pródigo y que nos está comisionando a nosotros a ser mensajeros de esa verdad. Oremos al Señor mientras los hermanos vienen para adorar a Cristo. Pablo, te damos gracias. Padre, te damos gracias. No, Pablo. Ay, Dios mío, Pablo. Estoy cansado. Padre, te damos gracias por la oportunidad de leer esta escritura preciosa, preciosa. Tú escogiste a este hombre, Pablo, cuando leemos, podría ser el caso más difícil a los humanos que cualquiera hubiera podido mirar en el Nuevo Testamento. El caso más difícil. Pero cuando tú hiciste esa obra en este hombre, Pablo, yo creo que nos estabas diciendo a todos que no hay nada imposible para Dios. Así que tú puedes ser ese caso y Dios te dice, ven a mí hoy. Y nosotros podemos tener muchos amigos y familiares en ese caso y nos está diciendo, siga con paciencia, con amor, hablándoles y confiando que Dios sí quiere hacer esa obra en ellos, que nos tiene a nosotros como sus mensajeros. Y Padre, yo quiero pedirte que nos uses como iglesia en estos días de tantos cambios y tantos desafíos financieros, pero desafíos mayores en cuanto a acompañar familias sufriendo, formar a los niños, los jóvenes, desarrollar los ministerios, enviar misioneros, las iglesias hijas, tantas cosas. Tú nos estás diciendo que nos aferremos y nos refugiemos en la esperanza sellada con la sangre de Cristo. Que te creamos a ti
el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Que sea que hayan luces que nos derroten y nos tiren al suelo, que sea que hayan voces audibles o no, la proclamación de Jesucristo es viva y la palabra es eficaz y usada poderosamente por tu Espíritu Santo. Siembra esa convicción profundamente en nuestros corazones, para que la esperanza no sea un sentimiento, sino una convicción basada en las promesas que tú nos has hecho. Te pido que nos bendigas esta semana, que nos des oportunidades de hablar del Evangelio con personas allegadas, que aquellos que están caminando hacia la fe y avanzando, dando pasos, sigan acercándose al fuego de tu amor y de tu palabra para ser transformados por Jesucristo. Que nos cuides esta semana en medio de las pruebas, las tentaciones, las luchas, tantas cosas que pasan. Cuídanos como iglesia y ayúdanos, te lo pedimos. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Pongámonos de pie, adoremos a Cristo el Señor. Gracia más grande que el pecado, con un poder más fuerte, mi alma rescatado. ¿Cómo no he de darte mi alabanza? Mi corazón te canta, tu nombre se ha exaltado. Dios. Gracias, Señor, por Cristo, por su gracia que nos hace más que vencedores. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, mis hermanos, toma asiento un segundo, por favor. Dos cositas nada más. Primero, si usted nos acompaña hoy por primera vez, queremos darle una bienvenida, queremos compartir un tiempo con usted. Así que, por favor, si usted nos acompaña hoy por primera vez, acompáñenos por esta puerta a mi derecha, ya se enreda uno, a mi derecha, para que unos hermanos quieren hablar con usted y queremos darle un presente en esta tarde ya. En segundo lugar, también animarles a estar en el atrio, y si desean más información, recuerden con InfoRedil. Y para terminar, hacemos nuestra oración de bendición pensando en que salgamos juntos a adorar a nuestro Dios, confiando en Dios, viviendo con esta resolución de Pablo. Nuestra esperanza es Cristo y está en Cristo. No es un sentimiento, sino una convicción basadas en las promesas de Dios. Oremos para ser despedidos. Buen Dios, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra que nos afirma, nos edifica y nos brinda esperanza. Esta esperanza que no es un sentimiento, sino una convicción, Señor. Ayúdanos pues
a vivir el evangelio de la gracia con gratitud, gozo y generosidad para tu gloria, Señor. Te lo pedimos, buen Dios, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, que tengan un feliz domingo y que Dios les bendiga.